Shalom Alejem para todos. Bueno, hoy es, si mal no recuerdo, la quinta conferencia. La cuarta conferencia sobre la epístola o un comentario sobre la epístola de Mateo. ¿Ok? Y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte del comentario que comencé a hacer acerca de la genealogía de Yeshua. ¿Ok? Entonces, ya ahora vamos a entrar a analizar la genealogía de Yeshua porque la vez pasada hice un comentario global acerca de la importancia que representa la genealogía para la fe judía en cuanto a la línea del Mesías. ¿Okay? Y eso quedó muy claro. ¿Okay? Ahora vamos a examinar, o a partir de acá vamos a examinar o a entrar en detalles con respecto a la genealogía que es de Yeshua, que aparece en unas versiones en griego y que Baruch Hashem, gracias al libro del Shem Tov y el documento de Dutilet o manuscritos que se han descubierto en hebreo, podemos tener una nueva fuente para sacar más conocimiento de las cosas que pudo haber dicho o enseñado el maestro o haber hecho en lengua hebrea. ¿Okay? Y haremos una comparación con lo que está en el griego y ya van a ver algunos detalles y diferencias notables, ¿no? Ya hemos visto el carácter, pues, y la importancia en la cultura judía para definir lo que se podría llamar en derecho la legitimidad de origen, ¿ok?, de cualquier linaje, en particular de los descendientes de la casa de David o de los Kohanim, ¿ok?, por las razones que ya mencionamos, uno por el derecho al trono y otro para tener un sacerdocio kosher. En esta ocasión vamos a estar interesados en analizar algunas de las particularidades de la genealogía o del árbol genealógico de Yeshua y de la enigmática y singular estructura presentada por Matillahu, que organiza en 3 conjuntos de 14 generaciones todo el árbol genealógico a partir desde Abraham. ¿Okay? ¿Por qué? Todo eso no lo vamos a ver hoy, pero le estoy diciendo las materias que vamos a discutir. Tenemos que analizar además el por qué se mencionan mujeres en la genealogía de Yeshua. Eso no es típico en las genealogías que uno lee en la Torá y en la Tanakh. Y algunas de esas mujeres son de reputación, si se quiere, cuestionable cuando uno lee sobre la vida de ellas que están en la Tanakh. Incluso uno de los más notables ancestros del Mesías, el rey David, ¿okay?, y cometió hechos abominables, ¿okay?, que ya todo el mundo conoce y está en la línea del Mesías. Aún más, la Taná podemos leer episodios en donde se nos relata la manera inmoral cómo son concebidos algunos de los ancestros del Mesías. Uno de estos episodios tiene que ver con Yehudá, quien embarazó a su nuera Tamar. ¿Se acuerdan de ese episodio? Que se había hecho pasar por una mujer de la calle y tuvo gemelos, uno de ellos ancestro del Mesías. Imagínense, por un encuentro que llama casual. ¿Okay? El asunto es que uno podría suponer que el Mesías, por su carácter santo y elevado, sería un descendiente de puro sadiquín, pero no es así. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante. Por último, examinaremos las dificultades y controversias que se han generado en torno al árbol genealógico de Yeshua en Matillahu, tales por qué Matillahu proporciona la genealogía de Yeshua en donde aparece José, si según la tradición cristiana, que se ha dicho por siglos, no es su padre porque aparece allí. Entonces eso hay que explicarlo, y esto es una cosa bien seria. ¿Ok? Además de esto, están las discrepancias y controversias que surgen si se compara la genealogía dada por Mateo con aquella que aparece en Lucas. ¿Okay? Entonces vamos a
a ver todas estas cosas. Hay demasiados temas interesantes y al mismo tiempo difíciles y controversiales. Pero vamos a abordar primero las particularidades judías del Mesías y también las perlas que vamos a extraer de allí. Hay varios aspectos interesantes, ya entrando en materia, en el linaje del Mesías, que no suelen discutirse o presentarse en la literatura que estudia estos temas. Y voy a presentar algunas cosas que son una contribución original de mi comentario al libro de Mateo y en especial al estudio del linaje de Yeshua, que nos dará también más luz para valorar la importancia del linaje que tenemos, de aquel que tenemos como el Mesías. En primer lugar, ustedes tienen en sus manos el boletín de la congregación, donde me tomé la molestia de poner el linaje de Yeshua, uno proveniente de la Biblia textual, traducida del griego, y otra proveniente del Shentop, cotejado con varios manuscritos del Shentop mismo, y con Dutilet y la Peshita, ¿ok? Para tener un panorama bastante completo, ¿ok? En la introducción, por ejemplo, en español, de la Biblia textual y muy probablemente de muchas versiones españolas, dice libro de la genealogía de Jesús. Sin embargo, en las traducciones del hebreo, del Mateo hebreo, dice estas son las generaciones de Yeshua. Entonces nos vamos a enfocar allí en la traducción del texto hebreo, pero yendo al hebreo, en hebreo dice es Elet Toldot Yeshua. Elet Toledot Yeshua, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que decir en cuanto a la palabra Toldot es que suele ser traducida como genealogías, descendencia o generaciones, ¿ok? Que en nuestro español son más o menos sinónimas. Y ejemplo de ello lo tenemos en Génesis 5, cuando se relata a los descendientes de Adán, o en Génesis 10, cuando se relata a los descendientes de Noa. Estas son las generaciones que generalmente dice, ¿ok? Pero para ser más preciso, en hebreo tenemos una palabra específica para generación, Dor, que lo usamos bastante cuando decimos que guardarán el Shabbat los hijos de Israel de generación en generación, Dor, Ledor, ¿ok? De generación en generación. Y su plural, Dorot, generaciones. Y también tenemos otra palabra que se traduce correctamente como descendencia, que es Sera, o que también la traducen como simiente, y su plural es Serot, ¿ok? En cuanto a la palabra hebrea que mejor traduce genealogía en nuestro español, la encontramos en el libro de Esdras 2:62. Dice, estos buscaron su registro de genealogías, y la palabra ahí es Hitiajes, ¿ok? Hitiajes. Esa es la palabra que traduce mejor genealogía. Y bueno, entonces buscaron en los libros de esas genealogías y no fue hallado y fueron expulsados. Pero la palabra Toldot se puede traducir también correctamente, y es más, a veces el contexto lo exige que sea así, como historias. Toldot es en plural de historias, ¿ok? Como en el caso cuando la Torá va a hablar de Yihad en Génesis 25:9. En la edición hebreo-española CAX, que solemos utilizar acá y que yo recomiendo mucho, dice, estas son las Toldot, y que se traduce como las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Pero de ahí en adelante no habla de las generaciones, sino comienza a informar que bueno, que a los 40 años él se había casado con Rebeca, pasaron 20 años y no tenía hijos, comenzó a orar por los hijos, y entonces, bueno, Rebeca, Baruch Hashem, sale embarazada y comienza toda la historia. Entonces, por eso es que allí es preferible traducir historia, es decir, estas son las historias, los episodios de la vida de Yihad. ¿Estamos claros? Ok.
Por esta razón, la traducción sería: estas son las historias de Yitzhak. Okay. En segundo lugar, aclarado este asunto de cómo traducir la palabra Toldot según el contexto, la pregunta es: ¿cómo traducir la primera expresión del epístola de Mateo? Elet Toldot Yeshua. De ninguna manera podemos decir estas son las generaciones o descendencia de Yeshua, porque Yeshua no tuvo descendencia. Tan sencillo como eso. ¿Ok? ¿Estamos claros? Porque si así fuese, eso significaría que Mateo iría a mencionar allí o un poco más adelante toda su descendencia. ¿Ok? Y de acuerdo al relato que tenemos de los evangelios, él no tuvo hijos. Pero hay unas tradiciones medio paganas por ahí que dice que sí tuvo. Pero eso ya van a ver cómo también las podemos refutar. Pero con el texto hebreo. Muy bien, o mejor dicho, con las características genealógicas que están en los textos hebreos. ¿Ok? Además, la manera típica, sí se entendió este punto, ¿correcto? ¿Ok? No podía hablar, estas son las genealogías de Yeshua cuando... ¿Ok? Además, la manera típica de la Torah para hablar del linaje de algún personaje dice, por ejemplo, como el caso de Adán, este es el libro de las Toldot de Adán, y luego más adelante informa: Adán engendró un hijo a su semejanza, engendró a Seth, se engendró al otro, y así sucesivamente. ¿Estamos claros? ¿Ok? Igual que Noah, estas son las Toldot de Noah, ¿ok? Y luego más adelante informa: engendró 3 hijos, Shem, Can y Jafet. ¿Estamos claros hasta allí, no? Esa es la presentación típica cuando se quiere nombrar el linaje. Desde a partir de acá, él engendra. Es la descendencia, ¿ok? Por lo tanto, la expresión que tenemos allí del Shentop y que también aparece en el Dutilet, que son, o Dutilet, me perdonan si no pronuncio bien el francés, pero medio hablo el español y ahí voy. Pero el punto es que tanto el Shentop, en cualquiera de sus variantes, y la del Dutilet, ambas tienen Elet Toldot Yeshua. ¿Ok? La cual entonces debe ser traducida más apropiadamente: estas son las historias de Yeshua. Y esas historias comienzan a mencionarse con su árbol genealógico, pero comienza con un conteo distinto con Abraham. ¿Ok? Y luego de allí, su nacimiento y todos los episodios que ya conocemos acerca de nuestro Mesías. ¿Ok? Y luego, comenzando desde Abraham, Matillasco relata su ascendencia. Su ascendencia, no su descendencia. Con lo cual se muestra las credenciales davídicas de su linaje y su derecho al trono como preludio a todos los episodios que de aquí en adelante constituirá su historia, que constatará que efectivamente Yeshua, de acuerdo con el linaje presentado y las obras que hace y se narran posteriormente, significan, implican que es el rey Mesías de Eretz Israel. ¿Okay? Por tanto, es muy claro, desde el enfoque que he mostrado con la Torá en la mano, que el libro de Mateo fue redactado para contar la historia del nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección del Mesías. Y por ellos, como ya comenté en la primera conferencia, o tal vez fue en la segunda conferencia, en el segundo siglo, a mediados del segundo siglo de nuestra era, los gentiles le llamaban a esto memorias. ¿Se acuerdan? Memoria, porque recordaban los relatos que habían escrito en griego y decían, bueno, estos son unos relatos similares, solo que es del Mesías en que ellos habían creído. Por tanto, la expresión hebrea Elet Toledot, o Toldot, mejor dicho, debe ser traducida y entendida: estas son las historias de Yeshua, que comienza relatando sus ancestros y de en adelante nos cuenta el momento en que fue anunciado su nacimiento, hasta el momento que salió de este mundo para ir al Padre a fin de recibir un reino que le fue negado por sus hermanos. Todas estas historias juntas nos cuentan a su vez la historia de la salvación. ¿Okay? Y no es casual que este libro lo podamos llamar las historias de la salvación, porque en hebreo, justamente, Yeshua significa salvación. Y Yeshua significa salvación. Entonces, por lo tanto, tenemos la historia de Yeshua, que es la historia de la salvación. ¿Okay?
Pues el ángel le reveló a su madre que su nombre sería Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De aquí es claro que Matillahu nos cuenta entonces la historia de que el rey Mesías ha llegado para salvar al pueblo judío de sus pecados, y tan pronto realice esta obra, entonces establecería su reino eterno. Por esto era importante que la comunidad judía leyera la epístola de Mateo, que la comunidad judía de entonces entendiera que el Mesías se había hecho presente en la tierra de Israel, que el momento histórico anunciado por los profetas y deseados por ellos y todos los sadiquín de Israel había llegado, que el reino de los cielos y el rey Mesías había estado entre ellos, pero no lo supieron discernir y tampoco lo recibieron, a excepción de unos pocos, como naturalmente conocemos. Y por ello el liderazgo y gran parte del pueblo judío dejaron escapar la oportunidad más grande jamás ofrecida a generación alguna de recibir al Mesías. Y así ha quedado escrita esta historia como testimonio para los judíos y para todos los hombres, pues Yeshua, antes de marchar, instruyó a sus discípulos que fueran maestros de Torah. Cuando dijo hacer discípulos, solamente son los maestros de Torah que lo hacen, y enseñar a sus discípulos de todas las naciones su historia, la historia de Yeshua, la historia de salvación, y con eso se despide. En otras palabras, si vemos Mateo comienza con una historia acerca de él, de dónde viene, y luego Yeshua cierra este libro, o en la narrativa de Mateo lo cierra con las palabras de Yeshua, diciéndole a la gente o a sus discípulos que hablen de él, que cuenten su historia. Es decir, la historia de Yeshua de principio a fin, abriendo y cerrando, es el centro de toda la redención, y especialmente del libro. Empieza contando una historia acerca de él, y él termina ordenando a sus discípulos que hablen ahora, de ahora en adelante, de él. Maravilloso, ¿verdad? Qué bello. En resumen, en esta investigación modesta que he hecho, he puesto al descubierto que la epístola de Mateo es una historia que contiene la historia del rey Mesías, de la salvación que ofrece dentro de su reino y no fuera de él. Pero esta conclusión no es nueva, ¿ok? No es un nuevo descubrimiento. Yo la descubrí, aparte que es una historia, estudiando por mí mismo los textos hebreos, ¿ok? Hay unos eruditos del Nuevo Testamento, que son dos eruditos evangélicos, uno llamado Davis y el otro Allison, que ellos estudiaron también las analogías entre las escrituras hebreas, ¿okay?, de lo que llaman el Antiguo Testamento, y la redacción del documento del libro de Mateo. Y ellos han encontrado analogías intencionadas del libro de Mateo que son similares allá de las escrituras hebreas, especialmente con respecto a las genealogías. Ellos lo han estudiado y han concluido esto, lo siguiente. Ellos arrebaron, estos dos eruditos evangélicos, Davis y Allison, llegaron a la conclusión que Mateo redactó su evangelio como una continuación de la historia bíblica. Es decir, en los mismos términos. Él viene a continuar la historia que había quedado pendiente, quedando de manifiesto de manera implícita el carácter judío del libro de Mateo, otra manera de mostrar su carácter judío. Pero como ya es muy claro que el contenido del epístola de Mateo es una historia, podemos entonces ajustar la conclusión que han sacado estos dos eruditos evangélicos, Davis y Allison, y decir que el Mateo redactó la historia del rey Mesías como una continuación de la historia bíblica. Ahora, esta cosa que les voy a mencionar es un hecho lingüístico que dudé mucho en introducirlo en una conferencia pública. Esto tal vez es mejor analizándolo, leyéndolo, ¿no? Pero espero que el Eterno me dé la sabiduría para explicarlo lo mejor posible, porque tiene algunos detalles de la sabiduría judía y sobre todo el dominio del hebreo. ¿Ok? Bueno, en este punto yo quiero llamar a un hecho lingüístico muy importante y que es un aporte original de mi comentario a la epístola a los hebreos y que muestra una vez más el carácter judío de este documento
Y no solo esto, me va a servir para mostrar al Mesías y a su obra. Ya hemos concluido que el libro de Mateo es una historia y además que es una continuación de las historias de las escrituras hebreas. Conclusión que han llegado estos eruditos comparando narrativa. Pero hay una manera más judía de hacer esto, apelando a los midrashim. Primero, note que el texto hebreo, como ya he mencionado, de la epístola de Mateo, empieza con las palabras Elet Toldot Yeshua. Ahora fijémonos en la palabra que está ahí al principio, Elet. ¿Ok? Elet es una plural, mejor dicho, es un pronombre demostrativo, plural y que puede ser femenino o masculino. Y en ese sentido puede ser traducido como estos o estas. Y como toldot es una palabra femenina, porque en hebreo las palabras femeninas suelen terminar en taf, ¿ok? O en te, por hablar en nuestro español. Entonces, como talmidot, talmidá es discípula y en plural sería talmidot. ¿Ok? Aquí en toldot estamos hablando en femenino, entonces por eso es que para que los géneros puedan coincidir, entonces en la traducción uno tiene que poner estas son las generaciones, no estos, no, estas son las generaciones o estas son las historias. ¿Ok? Entonces ya estamos claros que es un pronombre demostrativo, plural, femenino o masculino. Pero hay otra expresión hebrea muy similar, que es ve'elet, que puede ser traducida y estas son y estos son. ¿Estamos claros hasta allí? Si me siguen, facilito. Es decir, que muy probablemente usted se tropiece leyendo las escrituras hebreas con una de estas dos expresiones, elet, y comienza a narrar una historia, y luego ve'elet y comienza a narrar una historia. Ok. Desde el punto de vista del español, estas son y estas son, no hay una diferencia conceptual importante, porque a veces nosotros la podemos utilizar intercambiablemente como sinónima, ¿ok? Y no tiene ningún significado. Sin embargo, el Midrash, estudiando bien la narrativa hebrea, le encuentra un significado muy importante. Hay una diferencia entre ellas, porque resalta la manera como la Torá cuenta historias. Y les voy a dar dos claves rabínicas que muestran los códigos narrativos de la Torá y nos hace más entendible lo que el autor nos quiere comunicar. Pues Elet y VL son conectores de yuxtaposiciones. Es decir, un conector que conecta un pasú, un episodio, con un pasú y el episodio que sigue. ¿Estamos claros? Así, Elet y BL funcionan como conectores. También funciona como conectores la VAP, que a veces, por eso vemos a veces en las escrituras españolas, las traducciones españolas, que mencionan mucho tiempo la I, pero ahí se puede traducir como pero, después, sin embargo, es decir, tiene múltiples traducciones en el español, pero sin embargo, cuando uno lee las traducciones españolas, pone muchas I por todas partes. ¿Okay? En realidad es una palabra polisémica, como un conector entre episodios. Cada vez que aparece la VAP, eso significa en la narrativa hebrea que ambas están conectados. ¿Estamos claros? Ahora, aquí tenemos un nuevo hecho lingüístico. Cada vez que aparece Elet o VL, estas son y estas son, significa que esas expresiones hebreas conectan un pasut o un episodio anterior con el que viene. ¿Estamos claros? Todo lo que se está a punto de narrar. Esto es lo clave. Baruch Hashem, que entendemos. Bueno, ya pasa el trago amargo. Muy bien. Sí, porque tenía los nervios nerviosos. ¿Ok? No es difícil explicar esto sin una pizarra o algo así. Pero bueno, Baruch Hashem. Ahora, esta es la perla. El Midrash Génesis Rabá 12:3 enseña lo siguiente. Cada vez que aparece la expresión Elet, estas son o estas son, en un pasú implica que el episodio o pasú previo
no tiene un valor o es menos importante que lo que se va a narrar a continuación. ¿Lo ven? Si aparece una expresión elet que conecta dos narrativas, ¿ok?, significa que lo que fue narrado anteriormente no es tan importante como lo que viene a ser narrado, ¿ok? O equivalentemente, ¿ok?, que la historia que se va a contar o narrar ahora es mucho mejor o es una superación de la historia que cuenta el episodio anterior. ¿Sí estamos claros? Es decir, es un truco lingüístico extraordinario que nos ayuda a hacer más amigable la Torá. ¿Ok? ¿Sí me siguen todos? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, Elet se constituye en un dispositivo lingüístico, por así decirlo, y me perdonan los lingüistas que están acá, para decirnos que lo que antes fue mencionado no es tan importante, o si era malo, va a ser superado, y si era bueno, lo que viene también es mucho mejor. En cualquier caso, eso es lo que significa. ¿Estamos claros? Muy bien. Un ejemplo bastaría para ilustrarnos eso. En el 6.9 encontramos que dice Elet Toldot Noah. Estas son las generaciones, por así decirlo, de Noah. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la historia que había antes? La historia que había antes es la de la rebelión de todos, y la rebelión y la maldad de todos los antediluvianos. Eso es lo que está antes. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que el Eterno, al decir Elet Toldot Noah, está anunciando, o Moshe que está escribiendo, está anunciando que la narrativa o la historia que está a punto de contar es una superación de los episodios inmorales, la rebelión y la idolatría que tenían los antediluvianos. ¿Estamos claros? Excelente. Muy bien. Y con respecto a Be'elet, el Midrash dice que el uso de esta expresión señala que la historia que se va a contar es tan importante como la historia que le precedía. Es decir, es buena y esta será también mucho mejor. Pero cuando se utiliza Elet es que está contrastando algo que era negativo y se va a superar, o algo que podría ser bueno, pero ahora lo que se va a contar es mucho mejor. ¿Estamos claros? Baruch Hashem, qué bueno. Bueno, el libro de Mateo usa esta expresión Elet Toldot Yeshua, y de acuerdo con las claves exegéticas de la narrativa de las historias de la Torá que nos ha dado el Midrash, que han descubierto los Rabanín, tenemos entonces que averiguar qué es lo que dice el pasú, episodio previo a la expresión de Mateo. ¿Cuál es el episodio previo? ¿Ah? Entonces me dicen el Antiguo Testamento, pero ¿qué parte del Antiguo Testamento? Ese es el problema. Malaquías no es el último libro, ni su episodio, es el último episodio de las Escrituras. ¿Cuál es el último libro de la Escritura? Crónicas. Lean las Biblias hebreas. Es Crónicas, segunda de Crónicas. ¿Y cuál es el último episodio? Que habla sobre lo siguiente. Escuchen esto. Entonces aquí tenemos una historia. Mateo escribe intencionalmente esto por Ruach HaKodesh. Y esto va a ser si es Elet, eso significa que la historia que está a punto de contar, que es la historia del Mesías, de sus hechos, de su obra, de su enseñanza, tiene que ser una superación de lo anterior. ¿Ok? Vamos a ir con calma. Ok. Para contestar apropiadamente lo siguiente, tenemos que darnos cuenta de un hecho sobrenatural, que el Eterno providencialmente dispuso que el epístola de Mateo comenzara o encabezara todas las historias de él que están escritas en el llamado Nuevo Testamento. Providencialmente, todo viene del cielo. ¿Okay? Nada pasa por casualidad. Y si esto es así, y en conformidad con la continuación de la revelación profética, mesiánica y salvífica, el episodio que antecede a esta expresión de Mateo y que va a ser una superación de ese episodio son los últimos pesuquín del libro de Crónicas, ¿ok?, que es el último de las escrituras hebreas y no Malaquías. Por eso es que tenemos que ubicarnos siempre en la tradición judía para entender el mensaje que ésta tiene.
Ahora, como es el episodio previo, tenemos que leer ese episodio previo. Y miren la perla que está acá. En el primer año de Koresh, rey de Parás, es decir, en la traducción de Ciro, rey de Persia, ¿ok? Cuando terminó el plazo para que se cumpliera la palabra del Eterno por boca de Yirmiyahu, suscitó el Eterno el espíritu de Koresh, rey de Parás, e hizo pasar un pregón por todo su reinado y también por escrito, diciendo: así ha dicho Koresh, rey de Parás, todos los reinos de la tierra me han sido dados al Eterno, Dios del cielo, me han sido dados por el Eterno, Dios del cielo, y Él ha mandado a construir para Él una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes, de todo su pueblo, sea el Eterno, Dios de Él, con Él, y suba a construir. Eso es lo último que se encuentra allí. La yuxtaposición sobrenaturalmente creada por el Eterno entre lo que termina las escrituras hebreas y el libro hebreo de Mateo no es casual. ¿Ah? Ya quizás aquí muchos iluminados y con unción ya saben de lo que voy a hablar. ¿Okay? Todo viene del cielo. Ahora bien, en este episodio de Crónica tenemos dos hechos de la más capital importancia. Primero, como ya sabemos, y lo ha enseñado desde antiguo la tradición judía, Ciro, Koresh, es una alusión ¿a quién? A Mashiach. A Mashiach. Y a su obra de restauración, como lo anuncia el profeta Isaías en 44:28 y en 45:1. Y segundo, notemos que las escrituras hebreas, en Crónicas, Segunda Crónicas, terminan con el llamamiento de Koresh, el Mesías, el ungido del Eterno, llamando al pueblo judío a restaurar Jerusalén y a su templo. Y allí finaliza la historia, pero con una obra inconclusa, como eso quedó como en suspenso, llamando e invitando a restaurar el templo y su servicio a Jerusalén, pues. Muy bien. Y es por esta razón que Mateo, por inspiración de Ruach HaKodesh, viene ahora a contar la historia de Yeshua. Va a superar, recordando el conector lingüístico Elet, va a superar lo que hizo el Mesías anunciado en la persona y obra de Koresh, que nos relata el último episodio de la Tanakh, que él va a terminar esa obra de la restauración, la cual en efecto culminó con su muerte y resurrección gloriosa. Bendito sea el Eterno por su palabra. Muy bien, entonces esto es maravilloso. Yo espero publicar esto en una revista para que otros estudiosos puedan compartir conmigo este enfoque, para no ser tan presumido, este gran descubrimiento. No, eso estaba allí. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que el libro es una historia, la historia de la salvación. Pero ahora quiero enfocarme en otro asunto. ¿Por qué el Mesías, antes de irse, instruye a sus discípulos a contar sus historias a aquellos que a su vez serán sus discípulos? Bueno, esto lo hace cualquier rabino. Lo que yo digo y hago, lo cuentan ustedes y sus discípulos, a su vez lo contarán a sus discípulos y a sus discípulos de sus discípulos. Y aquí mi explicación personal, que en verdad, en otro contexto yo les he enseñado esto, que la Torah se divide en historias y alajot, es decir, en toldot y alajot, leyes y historias. ¿Sí les he enseñado eso? ¿Recuerdan? Perfecto. Ahora escuchen esta historia, porque a mí me gusta contar historias. Y a ustedes seguro que les gusta escucharlas también. En cierta ocasión, un joven judío, estudiante de la Universidad de Tel Aviv, estaba cursando estudios sobre mística judía, sobre los Hasidim, sus libros, su filosofía y sus prácticas. Y en cierto momento toma la decisión de que, bueno, los libros son importantes, pero yo quiero tener la experiencia de estar en una comunidad de los hasídicos. Quiero irme a vivir con ellos. Y encontró que había un kibbutz, como unas comunidades agrícolas que hay en Israel, que estaba dirigida por un rabino, un rebe llamado Reubén.
él la dirigía y lo aceptó no solo para colaborar con la comunidad agrícola, sino porque también en esa comunidad había bastante espacio para estudiar Torah y debía estar en compañía con los hasídicos, de los cuales ellos habían estado estudiando sus libros, pues. Ahora quería tener esa experiencia. Resulta ser que este joven, que de nombre Rami Shapiro, que posteriormente llegó a ser un rabino, cuenta que el Rebbe Rubén le llamó un chaval en la tarde a su oficina. Le dijo: hijo, ven acá, quiero hablar contigo. ¿Ok? Y le hizo una pregunta sobre unos libros que él tenía. Y él contestó, pero el rabino le dijo: eso no es así. Estaba equivocado. Entonces le dijo: le voy a hacer otra pregunta. ¿Sabes lo que es la Torah? ¿Sabes o no sabes? Y como se había equivocado la primera vez, ya el muchacho le daba pena volver a hablar. Así que se quedó tranquilo esperando la palabra de su maestro. Entonces el Rebbe Rubén le dijo: ¿sabes qué es la Torah? La Torah es una historia. Hashem, Akadosh Baruj Hu, es una historia. Tú, mi querido rabino de formación universitaria, eres una historia. Todos somos historia. Todos somos Torah. Rami cuenta, el muchacho, que el Rebbe se tomó una pausa y él, entre tanto, no tenía idea de cómo responderle o qué decirle. Al mismo tiempo, no tenía ningún plan para ser rabino. El Rebbe retoma su discurso y le dice con voz más suave: la Torah empieza con la palabra Bereshit, que podemos traducir libremente: érase una vez, cuando el Eterno creó los cielos y la tierra. La Torah es un libro de historias, es un libro de los relatos de Dios. Dios es un contador de historias. La Torah dice que Dios creó al mundo mediante las palabras. ¿Qué clase de palabras? Historias. Él conoce el origen, los misterios de la luz. Él conoce toda su historia de la luz, por lo tanto, él pudo haber creado la luz. ¿Sí me entienden el punto? Muy bien. Y hubo luz. Contó la historia de los cielos y la tierra, porque él conoce todas las maravillas de la física, de la química, de la biología. Y como conoce toda esa historia, él pudo crear los cielos y la tierra. Y ambas cosas vinieron a la existencia. Las historias dan vida a las cosas, no de una vez para siempre, sino cada vez que se cuentan. Las historias trascienden el tiempo y el espacio. Las historias ponen de manifiesto las verdades más profundas de la vida, tal vez también los mayores pesares, las alegrías más altas, sigue disertando el Rebbe Rubén. Y lo hacen contándote algo, pero a verse sin mostrarlo todo. Dios podía haberle dado a Moshe Rabenu en el monte Sinaí un libro de leyes, pero en vez de eso le dio un libro de historias. Y en medio de ella metió las halajot, como yo he contado muchas veces. Por ejemplo, el libro de Génesis, no más que hay una sola halajot, una sola halajá, mejor dicho, que la misma de la circuncisión. Del resto son, ¿qué? Historias. El libro de Éxodo, básicamente, a partir del capítulo 12, es cuando comienzan las historias, cuando le dice: este va a ser para ustedes el primer mes. ¿Se acuerdan? Esa es la halajá de la intercalación de los años. Es decir, hay muchísimas historias y intercaladas el Eterno sabiamente va metiendo las cosas que uno debe hacer o que Él quiere que uno haga. ¿Ok? Perfecto. Así que nadie, si hace un libro de leyes, nadie va a estar leyendo esas leyes. ¿Ok? Eso es muy, muy frío. ¿Ok? Pero en vez de eso, dio un libro de relatos y en medio de ella metió la misbot que nosotros necesitamos hacer para conectarnos con Él. ¿Ok? Nadie lee las historias. Mejor dicho, nadie lee los libros de leyes, a menos los que estén interesados en eso. Pero las historias todo el mundo las lee y les gusta escucharlas. ¿Ok? No podemos dejar de contar historia, y cuando lo hacemos, ya no son historias acerca de los antiguos, sino que son historias acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al recordar una historia y contarla, nosotros somos parte de esa historia, porque la gente, cuando escuche nuestra historia, recordarán que la historia que ahora han aprendido la escucharon de alguien. Entonces nosotros pasamos a ser parte también de la historia.
Y entonces él dice, por eso los antiguos rabinos contaban historias. Es verdad. Yo estuve en Israel, yo tuve esa bendición y comer en casas de rabinos. Y todo el tiempo eran contando historias, contando parábolas y relatos así. Pero bueno, y uno dice, bueno, ¿dónde está la sabiduría profunda de todo eso? Estaba en la historia. Ahí estaba enseñando Torah. Okay. Por eso, y entonces el mismo rabino, que parece ser que era un hombre bastante ilustrado, dice, por eso Jesús también contaba historias, dice el rabino Rubén. Un buen contador de historia es un contador que cuenta cuentos para despertar el alma y por eso busca buenas historias. Y yo, amados y amigos, les he contado esta historia para resaltar el hecho, esta historia de Rami Shapiro, para resaltar el hecho que la historia de Yeshua es la única y más grande historia que despierta nuestra alma y hace arder el fuego en nuestro corazón. Allá, en la lejana tierra de Israel, hace casi 2000 años, en el camino famoso de Maús, iban dos hombres deprimidos a causa de que al parecer sus expectativas de redención en Yeshua habían fracasado. Entonces Yeshua se aparece en medio de ellos. ¿Y qué hace? Les cuenta su propia historia tomando los episodios de las escrituras hebreas. Y ellos, asombrados, sienten que sus corazones arden cuando el enigmático contador de historia les cuenta en su verdadera luz la historia de Yeshua, la historia de la salvación. Impresionante, ¿no? ¡Wow! Bueno, al final, el Rebe Rubén mira al joven Rami y le dice, verás, hijo, un día tú serás contador de historias. Matillahu, hijos, escribió la historia del rey Mesías a su pueblo judío para que ellos a su vez la cuenten a todo el mundo. Y esto es lo que estoy haciendo hoy. Y esto es lo que estamos haciendo todos hoy. Que por la gracia del Eterno, yo puedo contar una historia para que tú, que me escuchas, creas que Él es el Mesías y Redentor del mundo. Y también para que les cuentes a otros su maravillosa historia de sufrimiento y muerte para que tú tengas alegría y vida eterna. A ti te digo que has creído y a los que creen en Él, verás, hijo, tú también serás un contador de historia, de cómo tú estabas perdido y Él te encontró, de cómo tú estabas herido y Él te sanó. Contarás la historia de su amor incomparable. Quiera el Eterno, bendito sea el Eterno, quiera el Eterno que sigamos contando la más grande historia jamás contada, la historia del Mesías, hasta que llegue el bendito día, Bezrat Hashem, que las podamos escuchar de sus propios labios. Y que sea pronto y en nuestros días y decir amén.